A vosotros, por favor, siéntense. Vamos a meditar en la palabra de Dios, hermanos. Apocalipsis, por favor, abran su escritura en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Apocalipsis 17, 14. Estábamos estudiando acerca de los dones espirituales. Por la cena del Señor, pues lo suspendimos. Y ahora voy a tomarme un espacio. Todavía no sé cuántos mensajes puedan ser. Vamos a dejar un poco pendiente el asunto de los dones, porque me voy a concentrar en lo que es el llamado de Dios. El llamado de Dios pueden ser 2, 3, 4 mensajes. No sé todavía cuántos puedan ser, porque quiero dedicar el tiempo necesario para esta enseñanza, hermanos. Lo que les recomendaría en el caso de los dones es que, pues si usted tiene sus apuntes, los esté repasando para que el conocimiento que hemos adquirido por gracia de Dios acerca de los dones, pues no se pierda, sino que se mantenga latente, ¿no? Se mantenga fresco. Pero ahora vamos a hablar acerca del llamamiento. Dice así Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esas 3 palabras son muy importantes, hermanos, en la vida cristiana: llamados, elegidos y fieles, y van en ese orden. Por eso el Señor los puso en ese orden. La serie, hermanos, como tal es así, se titula así: llamados, elegidos y fieles. Ese es el título de la serie. El título de este mensaje es el llamamiento general y el llamamiento particular. Ese es el mensaje de hoy: el llamamiento general y el llamamiento particular, hermanos. Sé que este tema, esta enseñanza es hasta cierto punto espinosa, hermanos. Pero también he de decirles que una mala comprensión de la Escritura hace que también nosotros vivamos una práctica errónea. Haremos distinción entre lo que es el llamado general y el llamado particular. Y yo ruego, como siempre ruego, que podamos ser humildes, recibir con mansedumbre la palabra del Señor. Y también, hermanos, por eso yo les recomiendo siempre que apunten, para que, como los hermanos de Berea, puedan ustedes cotejar que la Escritura es fiel y que el que la traza procura, en este caso un servidor, apegarse a eso y trazarla lo más rectamente posible. Recuerde que la misma Escritura dice de sí misma que toda la Escritura es, ¿qué, hermanos? Inspirada por Dios y útil. No solamente unas partes, no solamente las partes que a mí me acomodan o las que yo considero que sí vale la pena, y las otras, como no concuerdan con mi postura o con mi pensamiento, esas partes no son útiles. La Escritura dice de sí misma: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Por lo tanto, hermanos, hemos de entrar de lleno a esta parte. Sé que hay algunos que asisten a los templos cristianos, hermanos, que se preguntan a estas alturas todavía, quizás sea el caso de alguno de los que está aquí, que se preguntan todavía: ¿en verdad yo seré salvo? ¿Es verdad que yo sí he sido llamado por Dios? ¿Es verdad que yo sí he sido elegido por Dios? Tal vez sea el caso de más de uno de los que están aquí. ¿Será que sí, de verdad yo soy cristiano? O nada más no creo que diga, o nada más me estoy haciendo, ¿verdad? Pero a lo mejor sí, o tal vez estoy viviendo algo que no es. ¿Será que sí soy salvo? ¿Será que sí morí con Cristo cuando hice mi profesión de fe en el bautismo? ¿Será que sí? ¿O nada más me mojé? ¿O nada más como Tlacuache? ¿Se acuerdan lo que hacía Tlacuache? ¿No? Cuando hablábamos del nuevo nacimiento decíamos que algunos no murieron, sino que como el Tlacuache nada más se hicieron los muertos. ¿No se acuerdan? Cuando ve la amenaza se tira así. Y hasta saca su lengüita. Y ya cuando se va el peligro ya regresa a la vida y sigue, ¿no? Tal vez a alguien le pasó así, espero en Dios que no. Que nada más se haya actuado su muerte y sepultura, hermanos.
Tal vez alguien sí se pregunte, hermanos, en su mente, en su corazón, ¿será que yo sí fui predestinado por Dios? ¿Será que yo sí fui llamado por Dios? O más bien seré de los que no fui llamado, seré de los que no fui predestinado. Y alguien sabiamente pudiera decir, bueno, hermano, eso no se sabrá hasta que el Señor venga, ¿no? Y ya nos quitamos de problemas. Pero entonces surge otra pregunta, ¿qué clase de Señor es ese que no da certeza a los suyos de que realmente son suyos? En la Biblia yo no veo que Dios sea un Dios vacilante, un Dios titubeante, o un Dios que no dé plenas evidencias de que lo que Él dice se cumple. De hecho, la Escritura afirma, hermanos, cuando el Señor da alguna palabra, dice, yo mismo lo he dicho, por mí mismo lo he jurado, la boca del Señor ha hablado, decían los profetas, por mí, yo Jehová ordeno esto, y así se hará. Y no hay nada ni nadie, no hay fuerza en la tierra, ni en los seres celestiales, que haga que el Señor cambie una decisión. Sea cual sea. Si ustedes se preguntaran respecto a Sodoma y Gomorra, hermanos, vemos a Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra, pero no evitó su destrucción. Al cabo fue destruida. Ya Dios había decretado que sería destruida. Mismo caso con Nínive. Nosotros vemos en Jonás cómo les predica y se arrepienten y uno dice, entonces Dios cambió de parecer. No cambió de parecer, hermanos. Lo que hizo fue dar tiempo. Pero una vez que el decreto sale, hermanos, si eso pasaba con los reyes en la antigüedad, hermanos, ¿se acuerda cuando echaron a Daniel en el foso de los leones? Dice que una vez que el rey puso su sello real en el edicto ya era irrevocable, hermanos. Ni el mismo rey podía revocarlo. Y entonces dice que estuvo luchando Darío toda la noche por tratar de librar a Daniel, pero no pudo hacerlo, porque ya la ley era la ley. Mismo caso con el libro de Esther, hermanos. No pudo retractarse el rey Asuero y entonces mejor promulgó otra ley que pudiera ayudarles a que no fueran exterminados. Si eso sucede entre nosotros como humanos, con Dios, hermanos, con mucha mayor razón. Hay algo que no debemos de perder de vista. Dios es soberano, hermanos. ¿Sabe lo que significa ser soberano? Que está sobre todos y que no hay nadie por encima de Él que le cuestione o que le diga no hagas esto o que le aconseje. Yo creo que sería mejor que hicieras esto otro. El Señor hace lo que hace porque lo quiere hacer. Y ante eso ni usted ni yo ni ninguno de los seres creados pudiese, hermanos, en algún momento decir por qué eso o por qué aquello, o mejor hubieras hecho esto. El Señor es el creador y Él tiene la potestad. Por eso dice, solo yo soy Dios y no compartiré mi gloria con nadie. No hay quien salve. Fuera de mí no hay nadie. Entonces, hermanos, lo primero que hay que comprender es que Dios es un Dios soberano. ¿Será que Dios entonces no nos da certeza, hermanos, de que hemos sido salvos? ¿Será que Dios no me da a mí o a usted o a los que han sido llamados por Él, elegidos por Él, no les dará la certeza de que son salvos? Pero puede ser que alguno se angustie y diga, pues es que a mí no me lo ha confirmado. Porque a veces quisiéramos escuchar así una voz audible, ¿verdad? Que me dijera, sí, tú eres. O no, tú no eres. Pero el Señor da evidencia, hermano. Si bien no está, usted no va a encontrar en la Biblia que diga, Suriel Martínez está escrito en el libro de la vida. No lo va a encontrar así con sus letras, pero sí hay evidencias, hermanos, en las vidas transformadas que dan certeza de que la persona ha sido llamada por Dios. Y como el apóstol Pablo les decía a los que estaban en la zona de Éfeso, yo no me he guardado de enseñarles todo el consejo de Dios, todo aquello que sea útil para ustedes y provechoso. De tal manera, hermanos, que yo tampoco me voy a guardar algo que sea útil y provechoso para la iglesia de Dios en este lugar. Así que con ayuda del Señor vamos a estudiar esta parte. Este es el verso que nos da contexto de la serie, hermanos. Llamados, elegidos y... ¿Ya se les olvidó tan rápido? Llamados, elegidos y fieles. Llamados, elegidos y fieles. Voy a hablar primero entonces del llamamiento general, hermanos. El llamamiento general es un llamamiento genuino de Dios para toda la humanidad. Este es un llamado de Dios que es general. Es lo que nosotros llamamos la invitación de parte de Dios para toda la humanidad. Quiero que vea Isaías 1:18. Es un texto que comúnmente citamos nosotros cuando estamos hablando de evangelismo, ¿sí o no? ¿Sí lo conocen o no?
¿Es el calor el que los tiene así como aletargados, hermanos? ¿Sí es el calor? ¿Comieron demasiado? ¿Entonces pecaron de gula o qué pasó? No compartieron. Eso fue lo que pasó. Es que están así como muy... No en primera, sino en lo que le sigue hacia atrás. Casi en reversa. Dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiero que note, estoy hablando del llamado general. Este llamado es para todos. Venid a mí, dice el Señor, vengan a mí, vamos a ponernos a cuentas. Esta parte de ponernos a cuentas quiere decir cuánto me debes y págame. Eso es ponerse a cuentas. Isaías 55. Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Amén. Llamado general, hermanos. ¿Este llamado para quién es? Para todos, hermanos. Este es un llamado general de parte de Dios. Todo el que esté sediento, venga. Todo el que tenga sus pecados rojos, venga, estemos a cuentas. Ezequiel 18:23. Me disculpará si me voy un poco rápido porque quiero agotar este mensaje hoy. Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Aquí mismo en Ezequiel, pero ahora el capítulo 33. Ezequiel 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿De qué estamos hablando aquí? Llamamiento general, hermanos. Este es un llamado genuino de parte de Dios para conversión de las almas. ¿Qué significan estos pasajes? Estos pasajes significan, hermanos, que el predicador, el que comparte el mensaje, debe compartirlo a todo el mundo. Nosotros vemos ahí en Mateo 28:19, dice el Señor, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. La palabra que se utiliza ahí, decimos nosotros a todas las naciones, ¿verdad? Pero esa palabra es una palabra que es etnia, es decir, a todos. Así al grupo minoritario es una etnia, a todos, absolutamente a todos. Y de predicar el evangelio. Entonces el predicador, hermanos, tiene que predicar el evangelio de salvación a toda criatura. Por eso nosotros vemos ahí en Romanos capítulo 1, verso 16, cuando Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios, ¿para qué, hermanos? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. El llamado de Dios a través del predicador es para toda la humanidad. Al judío primeramente, pero también, hermanos, al griego. Ahora, en 1 Corintios 9, 16 y 17, Pablo dice, si anuncio el evangelio, pues no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de nosotros, ay de usted, ay de mí si no anunciamos nosotros, hermanos, el evangelio.
Mire que hasta Dios nos está mandando la alarma para reaccionar, que debemos predicar el evangelio, hermanos. Por eso, así como que, ¿qué estás haciendo? ¿Estás predicando el evangelio? ¿Estamos predicando el evangelio, hermanos? No me contesten, piensen. ¿Estamos predicando el evangelio? ¿Estamos viviendo el evangelio? ¿Somos realmente, como decía el apóstol Pablo acerca de los corintios, somos cartas abiertas que todo mundo lee? Yo comenté eso en la mañana, hermanos. La gente que no conoce el mensaje del evangelio ¿ve en nosotros el reflejo del Señor o no lo ve? De tal manera que digan, yo quiero lo que esta persona tiene. Yo quiero ser como esta persona. Yo quiero una familia como la que él tiene. Yo quiero esa paz que tiene, que es una paz inalterable. Pasa esto, pasa lo otro y la persona se mantiene ecuánime. O al contrario, ay de mí si no anunciar el evangelio, dice Pablo. E incluso, hermanos, en el verso siguiente dice, por lo tanto, si lo hago de buena gana, pues qué bien. Pero si lo hago de mala gana, de todos modos, la necesidad me ha sido impuesta. No puedo yo zafarme. Todo aquel que ha creído en Dios, hermanos, que ha sido llamado por Dios, que ha sido elegido por Él, tiene la responsabilidad delante de Dios de predicar el evangelio. Si no predica el evangelio, pienso que está faltando gravemente a su llamado principal. Ningún siervo de Dios, ningún cristiano está exento, hermanos, de esta encomienda. Es nuestro deber y a la vez es nuestro privilegio ser portadores de un mensaje de salvación, de tal manera que nuestros labios, hermanos, no se deben de cerrar jamás para predicar las buenas nuevas de salvación. Regreso a Ezequiel capítulo 3. No me voy a referir al pasaje con el que inicié de Apocalipsis, ese es el que da contexto a toda la serie. Conforme avancemos, hablaré de ese pasaje. Ezequiel capítulo 3, verso 17 en adelante. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Sabe lo que era una atalaya, hermano? No son estos grupos que están ahí tocando de pop. Sí. Es la persona que está, el vigía, ¿verdad? Era el que estaba ahí en la torre viendo que no hubiese algún problema, una invasión o algo, porque era el que sonaba la alarma como sonó hace un momento. Entonces, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. No debiese cerrarse jamás nuestra boca, hermanos, de predicar el mensaje del evangelio. Tal vez usted ha tenido una experiencia así, que de repente usted conoce a una persona, la persona no sabemos, ¿verdad? A veces está enferma, a veces no, y usted tuvo la oportunidad en diversas ocasiones de hablarle de Cristo y nunca lo hizo, y de repente le dicen, ¿sabes qué? Acaba de morir. No sé si a usted le ha pasado eso. Un vecino, un familiar, y dice, pero ¿cómo? Si yo tantas veces que conviví, que compartí, que estuve ahí con él o con ella, y estuve a punto en varias ocasiones de hablarle y nunca le hablé. ¿Cuál es el destino de los impíos, hermanos? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Entonces, hermanos, esa persona va a la muerte, pero dice la Escritura, yo te he puesto por atalaya, que le hables, que le digas, hey, tú vas camino a la destrucción, arrepiéntete. Ciertamente esa persona, dice el Señor, esa persona va a morir por causa de su maldad, pero tú también tienes parte por no haberle dicho el mensaje de salvación, que se arrepintiera. Ahora, háblale tú. Puede ser que la persona no te escuche, no reaccione. Y sí, efectivamente, la persona también morirá por su maldad, pero tú estarás libre de su sangre. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, en 2 Timoteo, capítulo 4, Pablo hablándole al joven pastor Timoteo, Pablo fue el que confirmó la fe de Timoteo, el llamado de Timoteo, por eso le dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, ¿verdad? Que te fue impuesto por mis manos y las manos de los líderes de la iglesia. Confirmó el llamado de Timoteo
como un llamado pastoral. Pero mire cómo le dice en la segunda carta, que se conoce como las cartas pastorales. Segunda Timoteo, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que le encarece, hermanos? Verso 2. ¿Qué es lo que le encarece, Pablo? Que prediques la palabra. Al menos aquí, hermanos, hasta que Dios me dé licencia, no va a escuchar otra cosa que no sea la palabra. Me sé yo muchas fábulas, me sé yo muchos cuentos, muchas leyendas. Podríamos aquí dedicar, así como se hace en las bibliotecas, ¿verdad?, la hora del té. Y vamos a conversar y vamos a sacar el libro y lo vamos leyendo por partes y todo. Pero ese no es el encargo que Dios me dio a mí ni a ninguno de los predicadores suyos. ¿Cuál es el encargo? Y fíjese delante de quién lo pone, hermanos. Te encarezco delante de Dios y de su Hijo Jesucristo, que prediques, ¿qué? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros, hermanos? Predicar la palabra. Por eso es muy importante de qué cosa llenamos nuestra mente, de qué cosa llenamos nuestro corazón, qué tipo de lecturas leemos, qué tipo de música escuchamos, porque de eso dependerá la clase de consejería que demos. Cristianos dando consejos que en lugar de citar la Biblia dicen, no, pues hazle como esta mujer, hombre, como Paquita, la del barrio. Si tienes problemas en tu matrimonio, hazle como ella, mándalos por allá. Imagínese, hermano. Ahora, si usted se ríe, pero es la verdad, hay gente así. Que prediques la palabra y que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué entiende usted por tiempo y fuera de tiempo? En todo tiempo, hermanos. O sea, a tiempo, cuando se considera oportuno, cuando no se considera oportuno, también predícales de la palabra. Y a veces dice uno, ay, es que ahorita no, se ven tan bonitos reunidos, viendo, ¿verdad?, tomando y maldiciendo. ¿Quién soy yo para interrumpir su comunión? A tiempo y fuera de esto que haces, no está bien, reacciona. La Biblia dice que vas derechito a la perdición. Predican la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Quiero que vea el verso 5 de aquí mismo. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Y luego dice algo muy importante, haz obra de evangelista. Yo les he dicho, encadenando el asunto de los dones, hermanos, yo les he dicho que el evangelismo, no sé si se acuerda, pero yo le dije, es un don, pero también es una responsabilidad universal de todo creyente. Mi hermano Urbina está saliendo constantemente a predicar el evangelio, pero no todos van, no todos salen a predicar, porque no tengo tiempo, porque me siento mal, porque no llego a tiempo, o porque no me da pena, porque no sé qué decir, etcétera, etcétera. Bueno, esa persona no está cumpliendo su ministerio. Mire lo que dice aquí. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar el evangelio. Insisto, tenemos el mandato de predicar el evangelio, de anunciar las buenas nuevas de salvación, de predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque Dios eligió la predicación como el medio para salvar a la humanidad, hermanos. Usted lo puede ver en 1 Corintios 1:21. En la sabiduría de los hombres, dice, no conocieron a Dios, pero a Dios le agradó, hermanos, salvar a los hombres por la locura de la predicación. Porque para el que no tiene entendimiento, para el que no tiene discernimiento espiritual, es una locura, hermanos, que nosotros prediquemos a Cristo, y decía Pablo, y a este crucificado. Pero gloria a Dios, el Redentor vive, hermanos. Por eso predicamos. Alguna vez le preguntaron a un hombre, ¿por qué creció tanto las otras denominaciones, las otras religiones? El Islam son un montón, hermanos, son miles de millones, los católicos y así otros tantos, ¿verdad? Y él decía, es muy sencillo porque la exigencia del cristianismo es mucha, hermanos. Tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo
y sígame. Por eso, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y los demás? Que nuestro fundador, hermanos, murió y resucitó. Usted no va a ver una tumba ahí donde diga, aquí yace José Smith de tal fecha a tal fecha. O aquí yace Elena G. de White o Guillermo Miller o el que me diga, hermanos. No va a encontrar usted eso. Porque la tumba está, ¿cómo, hermanos? Vacía. ¿Le da gloria a Dios? Yo sí, hermanos. Yo sí le doy gloria a Dios porque la tumba está vacía. Y mi deber, mi responsabilidad, mi privilegio es anunciar el evangelio a toda criatura. Miremos en el libro de Génesis, hermanos. Esta parte a la que me refiero del llamado general. En el caso de un hombre llamado Noé. Noé, hermanos, quien después en la segunda carta de Pedro es llamado pregonero de justicia. Pregonero de justicia. Un pregonero, hermanos, era un heraldo. Un heraldo era un mensajero, era un querux, era el portador de un mensaje oficial de parte del rey. No era cualquiera, hermanos, no era cualquiera. Si alguien se metía con el querux, hermanos, cuando un querux llegaba a algún lugar, ese heraldo, ese mensajero, hermanos, se trataba como si fuera el mismísimo rey en persona. No lo podían tocar, tenía lo que hoy se conoce como inmunidad diplomática, hermanos. No lo podían arrestar, no lo podían tocar. Aun cuando llevara un mensaje de guerra, hermanos, no le podían hacer absolutamente nada, porque tocar al querux era inmediatamente una declaración de guerra. Noé era un pregonero de justicia, era un mensajero de parte de Dios. Hoy se conocen como voceadores, ¿verdad? Tal vez no se entienda mucho el término porque ya no es muy usado. Pero antes, hermanos, las noticias, los que son mayores, ¿se acuerdan cómo se daban las noticias? En los puestos de periódicos. El voceador gritaba, ¿verdad? Extra, extra. Y se vea las películas de Pedro Infante, o sea, vea cosas que sí le edifiquen. Son buenas películas, hermanos. Usted puede aprender ahí muchas cosas. Puede aprender acerca de lo que era ser macho, de lo que las relaciones de padres e hijos, etcétera. Usted puede aprender muchas cosas, pero también va a encontrar ahí valores, ¿verdad? Va a encontrar cultura. Pero ahí en esas películas usted puede ver cómo gritaban ahí los voceadores. Extra, extra, agarraron a tal, que no sé qué, hicieron esto, lleve su periódico, ¿verdad? O sea, daba un anuncio así en alta voz, pregonaba, hermanos. Hoy lo que hacen es que pasa el carrito. Sí, miren lo que pasó en la cuadra. Todos hablan igual, ¿verdad? Agarraron a la banda. Noé, hermanos, era un pregonero de justicia. ¿Cuál era el mensaje de Noé? La justicia de Dios. Si no se arrepienten, ¿qué va a pasar? Va a venir el diluvio y los va a arrasar a todos. Nuestro mensaje, hermanos, a más de 4,000 años nuestro mensaje no ha cambiado, ¿eh? Si la gente no se arrepiente, ¿qué le espera? Destrucción, hermanos. Destrucción. Y ahí está ese varón llamado Noé. Noé daba voces a la gente, hermanos. Noé era ese pregonero. Sin embargo, hermanos, ese llamamiento no halló eco en las personas. ¿Solamente cuántos se salvaron, hermanos? 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos varones y sus 3 nueras. Nada más. 8 personas. La Biblia dice, hermanos, que por más de 100 años Noé estuvo, sí, construyendo su arca, pero también predicando. Miren, ya voy construyendo el arca, ya llevo 20 años del arca y no se están arrepintiendo. Va a venir el diluvio, los va a destruir a todos. Pero no halló eco, hermanos. Ahora, eso es importante, porque en Juan 8:37, cuando Jesús está hablando con los líderes de su tiempo, les dice, ustedes no aceptan mis palabras no hallan cabida en vosotros, porque no son de Dios. ¿Se da cuenta? Apúntele, Juan 8:37.
Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No les entra, no les cabe, no les da sentido la palabra de Dios, hermanos. Noé, en Génesis capítulo 6, donde está relatada la historia, dice que él daba voces de parte de Dios para que se arrepintiera la gente. La gente no hizo caso. La gente tiene un dicho: hasta no ver, no creer. ¿Cuándo ha caído agua? Estás loco. A propósito del canto, ¿eh? Yo creo que ahí nació esa letra. Demente, estás, pero si bien, demente. No llueve aquí. ¿Qué es eso de lluvia para empezar? Es agua que cae del cielo. ¿Qué tomaste, Noé? Ahí todavía no pasaba el episodio. Después sí se puso una borrachera ahí tremenda, ¿verdad? Pero aquí todavía no, aquí estaba sobrio, pregonando la justicia de Dios. Pero la gente dice, no, que evidencias. Bueno, cuando Jesús habla de su retorno, hermanos, y eso lo hablamos el sábado anterior cuando hablábamos de bienaventurado el que vela, y como en los días de Noé, la gente, hermanos, no hace caso. Oye, pero que, sí, hombre, sí, tú y tu Dios, sí, tú y tu religión, ay, el santito, ay, el exagerado, ay, el aleluya, ay, el quién sabe. Cálmate. Solamente tenemos una vida y venimos ¿a qué? A disfrutar. Ya habrá tiempo, como decía aquel, mi granero ya me quedó chiquito, mejor lo voy a tirar y voy a hacer unos más grandes. Y cuando ya los tenía repletos, dijo, ahora sí, alma, descansa, reposa, es tiempo de buscar a Dios. ¡Necio! Esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que hiciste, ¿de quién va a ser? Pero eso a la gente no le importa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no haya cabida en ellos, hermanos. Porque el mensaje no encuentra eco en ellos. Y así como sucedió en el tiempo antiguo, hermanos, la destrucción viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora quiero que vea Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ahora bien, alguien puede, aquí en este momento alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué Dios salvó nada más a esos 8? ¿Por qué no salvó a todos? El texto es claro, hermanos. ¿Cuántos se salvaron? ¿Y todos los demás? Porque una cosa lleva a la otra, hermanos. Si Dios elige a unos, quiere decir que a otros no. Eso es sencillo. Si Dios dice estos sí, estos no, así es, hermanos. O si dice estos sí y aquellos no, así es. Dice el texto, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, hermanos, condenó al mundo. Yo quiero que usted piense, la fe que usted tiene está condenando a los que están a su alrededor y que no están creyendo en el mensaje. Así de fuerte, así de claro. Sea su cónyuge, sea su padre, sea su hijo, sea su hermano, sea su mejor amigo, sea quien sea, hermanos. La gente que está a su alrededor y que no viene al llamamiento de Dios, que en este caso estamos hablando del llamamiento general, esa persona, hermanos, está siendo condenada por la fe de usted que sí fue elegido y fue llamado por Dios y creyó el mensaje del Evangelio. ¿No conoce usted casos así? Matrimonios mixtos espiritualmente, donde él creyó, ella no, o ella sí y él no. O padres que vienen aquí solos, ¿dónde están los hijos? ¿Quién sabe? O viceversa, hijos que vienen y dicen que mi mamá y mi papá no quieren nada con el Evangelio. Hermanos, amigos, tal vez hemos crecido con algunos hermanos desde la infancia, desde que éramos así muy pequeñitos, compañeros tal vez de kinder o de primaria, y fuimos así llevando la amistad. Ahora ya personas adultas con hijos, algunos ya hasta abuelos, y nunca creyeron el Evangelio. La fe de usted que sí creyó, condena al otro. Dese cuenta lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Noé fue advertido por Dios, Noé obedeció, hermanos. Noé atendió ese llamado. Noé
dijo, voy a hacer el arca porque Dios ya me dijo, y lo hizo, hermanos. Los otros no lo hicieron, y entonces dice el texto que por su fe, esa fe de Noé condenó al mundo, hermanos, pero él fue hecho, ¿qué? Heredero de la justicia que viene por la fe. De tal manera, hermanos, que según leímos en segunda de Pedro, fíjese bien, vamos a reforzar lo que está diciendo la palabra, por la palabra misma. Capítulo 2, corrijo, es capítulo 2, versículo 3. Está hablando de los falsos profetas. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Están destinados a eso. Verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Fíjese bien, verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos, ¿para qué, hermanos? Para ser castigados en el día del juicio. Ahora la pregunta es, ¿Dios es injusto? Alguien pudiera decir que sí, hermanos, porque de verdad Dios no perdonó a los ángeles que no guardaron su dignidad, hermanos. Dios no los perdonó. Pero ¿sabe a quién sí perdonó? Al ser humano. ¿Eso vuelve a Dios injusto? Alguien podría decir, Señor, pues si los ángeles, hombre, tan bonitos que son con su aureola, sus alitas, ¿por qué no los perdonaste a ellos? ¿Alguien podría decir eso, hermanos? Insensatamente sí podría decirlo. Con veracidad y con argumentos bíblicos podría decir alguien que Dios es injusto porque a esos no los perdonó, y a los del tiempo antiguo tampoco los perdonó porque no lo quiso hacer, hermanos. ¿Dios es injusto? No, hermanos. El texto es muy claro, esos ya estaban destinados para eso. Dios sabe preservar a los suyos, como sabe preservar a los que no son suyos también, para su propósito que son cada uno de ellos. ¿Recuerda usted el caso de Elías, verdad? Señor, solo yo he quedado, nadie. Y dicen, no, ¿cuántos hay? Hay 7,000 como tú, esos son míos. Esos no se han contaminado como los otros. Porque el Señor siempre, como vamos a ver a lo largo de esta serie, hermanos, siempre elegirá. Es su derecho. Y usted se va a dar cuenta que bíblicamente así es. Dios elige. Dios eligió que Noé fuese salvado, fuese preservado, y su familia también, y los demás no lo fueran. Y Él lo decidió así y no los quiso perdonar. Tampoco a los de Sodoma y Gomorra, como ya acabamos de leer. Ahora quiero que atienda las palabras de la carta a los Hebreos capítulo 2. Algunos dicen, la persona es salva, pero cuando peca pierde la salvación. Se arrepiente, regresa a la salvación. Vuelve a pecar, vuelve a perder la salvación. Esa persona no es salva, hermanos. O es salva o no es salva. Dice Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Pausa. ¿Dios es injusto? No. Dice el escritor, las maldades reciben su justa retribución. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.
Ahora yo quiero que preste atención en esto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La pregunta no es para el que ya es salvo, la pregunta es para el que está escuchando el mensaje del Evangelio. Aquí hay personas que no han aceptado el mensaje del Evangelio. Para ellos es esto. Si ya vimos que aquellos que no aceptan el mensaje del Evangelio reciben la justa retribución, ¿cuánto más nosotros si descuidamos este mensaje que en esta tarde está siendo vertido a sus oídos? ¿Qué creen que les espera? Yo escucho a algunos que dicen, no prediques de eso porque pues las personas se desaniman y luego se siente feo y pues que para mí es una urgencia. Estamos aquí en una lucha, hermanos, escarnizada. Si usted ve que alguien se está consumiendo en el fuego y usted ama a esa persona, ¿usted no va a hacer nada por tratar de sacarlo de ahí? ¿Cuántas personas han dado su vida, hermanos, por rescatar a alguien de las llamas de fuego? Los bomberos, esos héroes silenciosos, ¿verdad? Sobre todo en nuestro país, son héroes de verdad, hermanos, sin equipo, sin protección, sin preparación, sin nada, y ahí están jugándose la vida. Es la misma figura que nos dice Judas, hermanos. Si alguien está en el fuego, arrebátenselo al fuego, hermanos. Arrebátenselo al fuego. ¿Cómo yo no voy a decirle a mi cónyuge que no es creyente, a mi hijo que no es creyente, a mi padre que no es creyente, a mi hermano, a mi mejor amigo, hey, te vas a morir, ven, cree en el Evangelio, sálvate? Por supuesto que yo lo voy a decir. Si Dios no perdonó a los ángeles y si Dios no perdonó al mundo antiguo, hermanos, ¿qué esperamos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación, hermanos? Pero no está hablando para los que son salvos. Aquí no está diciendo, los que son salvos cuiden su salvación, pórtense bien, no. Está hablando de los que están recibiendo el mensaje del Evangelio, que lo están escuchando, hermanos. Puede ser la última vez que tengan ustedes la oportunidad de escuchar el Evangelio en esta tarde. Eso yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. ¿Cómo escaparemos entonces nosotros si descuidamos un mensaje tan valioso, tan importante, si nos ha sido confirmado, hermanos? El ser humano es plenamente responsable de su desobediencia, de su desacato. Hay algo que Dios pide, obediencia. Entonces, la vida de las personas se puede clasificar en obedientes y desobedientes. Nada más. Obedientes y desobedientes. Puede ser que en algún momento el obediente no obedezca muy bien, pero o es obediente o es desobediente. Regresando a Noé, hermanos, capítulo 6, verso 8. De ninguna manera soy fatalista, hermanos. Soy bíblico. Génesis 6, verso 8. Aquí está la esperanza de Dios. A esto nos vamos a referir en la segunda parte de este mensaje. Pero Noé, hermanos, ¿qué dice? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En lugar de Noé pudo haber dicho, pero Lamec. ¿Quién era Lamec? ¿El suegro de quién? Lamec era su papá de Noé. Pudo haber dicho la escritura, pero Lamec halló gracia delante de Dios. Pudo haber dicho, pero Matusalén halló gracia delante de Dios. Pero Jared halló gracia delante. Pero Set, no, pero dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. Dios eligió a Noé. Dios eligió a Noé. Es Dios, hermanos, interviniendo en la historia humana y diciendo, no todo está perdido, hay salvación. Ahora, el pasaje de Juan 3:16, hermanos, que es donde comúnmente nosotros decimos, es que ahí dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a todos. La falta de comprensión del texto se da en que solamente tomamos la primera parte del texto. Vamos a verlo en el contexto. Juan capítulo 3. Como el tiempo ya se ha avanzado, siquiera voy a terminar lo que es el mensaje general. Por eso les dije que podrían ser 3 o 4 o no sé cuántos. Fíjese bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El sacrificio de amor de Dios al entregar a su Hijo, hermanos, cumple el propósito de Dios para aquellos que han sido llamados por él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ese es el destinatario del sacrificio de Cristo. Todo aquel que en él cree. Todo aquel que en él cree. Todo aquel que en él cree, ese no se pierde, ese tiene vida eterna. El que no cree en él, ese ya fue condenado. ¿Por qué? Por causa de su incredulidad. Por causa de su incredulidad. Lo que condena a la persona es su incredulidad. Y la persona es plenamente responsable de su incredulidad. Es una realidad, hermanos, que no todos son salvos, no todos serán salvos. Aún viendo el sacrificio de Cristo en la cruz, no serán salvos. En Hebreos capítulo 3, verso 12, dice de esta manera. Hebreos capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora, verso 18. ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Por qué fue salvo el pueblo de Israel si al final solamente entrarían ciertas personas y no todo el pueblo? Es una buena pregunta. ¿Por qué Dios decidió sacar a todo el pueblo si muchos quedarían muertos en el desierto? Porque el propósito de Dios al sacar a todo el pueblo es que ahí en todo el pueblo iban, hermanos, los que Dios había elegido. Allí iban entre todo el pueblo los que Dios había elegido. ¿Quiénes fueron los que no entraron? Los incrédulos. El hombre es entonces, hermanos, plenamente responsable y recibe de parte de Dios justicia. El que cree en él, dice la Escritura, que la justicia de Cristo le es imputada a él. El que no cree en él, hermanos, solamente sigue su camino derechito a la perdición. Por lo tanto, hermanos, Dios no es injusto. Capítulo 4, verso 2. Siguiendo el argumento aquí en Hebreos 4, 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Yo les pregunto, hermanos, ¿acaso no todos los que estamos aquí oímos la palabra de Dios? Levante su mano, todos los que puedan escuchar lo que estoy diciendo, levanten la mano. Bájenla, ahora levántela el que no puede escucharme. Si la levanta, entonces me escucha. Pero no nos va a aprovechar a todos. Esa es la triste verdad, hermanos. No nos va a aprovechar a todos, porque algunos tienen corazón de incredulidad. Entonces dice la Escritura, no les es de provecho. Si la escuchan, no les es de provecho. En pocas palabras, no les está sirviendo, no les es útil. Pero dice Pablo, no porque el mensaje falle, no que la palabra ya no tenga eficacia, es que la palabra está dirigida ¿a quién, hermanos? A los que escuchan la voz de Dios. Por eso dice ahí en Juan 10, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz, ¿y esas qué? Pero la que no es mi oveja, esa escucha cualquier voz y se va con el que sea. Así de fácil, hermanos. Mis ovejas oyen mi voz. Si usted se mete al contexto del pasaje de Juan, usted va a ver cómo el pastor desarrolla una relación tan profunda con las ovejas que de verdad, hermanos, reconoce el pastor el valido de cada una de ellas diferente. Nosotros estamos acostumbrados a una figura pastoril de aquí de Occidente, en donde el pastor va detrás, ¿no? Con el chicote. ¡Órale! ¡Ay! ¡Ay! Y ahí van las pobres ahí.
la figura pastoril que presenta Juan 10 es el pastor yendo adelante, ¿no? Y las ovejitas ahí detrás. Sin ningún problema, hermanos. Vayan ustedes a provincia y así los van a ver. A los que no se han distorsionado, así los van a ver. Sale el pastor, abre, hermanos, la reja, e inmediatamente las ovejitas van detrás de él. A donde él vaya, por donde él se suba, por donde él se meta, ahí van. Y cuando el pastor dice, aquí, ahí se quedan, hermanos. El Salmo 23 me guiará ¿a dónde? Donde no hay comida, donde nos muramos de hambre, donde pastos delicados junto a aguas de reposo, ahí me pastoreará. Cuando el pastor dice, aquí es, pueden comer. Oye, que de repente el otro no quiso venir, no se fue, pues, bueno, estaba aquí con nosotros, pero no era de nosotros. Me gustó mucho la obra de los niños, hermanos. Las dos me gustaron, pero refiriéndome a este ejemplo, el asunto de las ovejitas, una se la habían llevado, ¿sí se dio cuenta? ¿Quién se la llevó? El lobo. Sí, yo creo que era el pensamiento de mi hermana Estelita, ahí transportado telepáticamente al lobo, ¿verdad? Ella quería la barbacoa desde ahorita. De una vez, pues, en tanto que se dice hoy, no endurezcamos el corazón, hoy es día de salvación. Agarró la oveja, hermanos, y ya la estaba preparando, ¿sí o no? Pero dice la canción, dice el mensaje, dice la Biblia, que el pastor, ¿qué hizo? Ah, caray, como que no dan las cuentas, ¿verdad? A ver, me falta. Si no hubiese sido su oveja, hermanos, ¿usted cree que iba a ir por ella? Si hubiese sido la oveja del vecino, ¿usted cree que hubiera ido por ella? Pues la prioridad son las propias. La prioridad son las propias. Siempre es así. Cuando habla la Biblia acerca de hacerle bien a otro, dice primeramente ¿a quién? A los domésticos de la fe y después a los demás. Primero aquí, después a los demás. En el matrimonio, primero al cónyuge y después a los demás. No se aplica eso de que candil de la calle y ¿qué? O sea, el pastor no va a estar cuidando las ovejas ajenas. Pues tienen prioridades las propias, hermanos. Si usted platica con un pastor, usted va a encontrar que al pastor le llegan de todos lados, por todas partes. Oiga, hermano, ¿qué está pasando esto con mi pastor? Oiga, hermano, ¿qué me pasó? Hermano, tiene pastor, que su pastor lo atienda. No es mala fe ni nada, pero quisiera yo tiempo para atender las propias, hermanos, como para estar atendiendo ajenas. Por eso el Señor dice, hay otras, esas no son, pero hay unas que sí andan perdidas. ¿Recuerda usted eso? Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, primero ellas, porque ellas sí son, y después vayan a todo el mundo. ¿Me serán testigos en dónde? Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Por qué no empezó al revés? Primero los propios. El pastor fue y se trajo a su ovejita, la rescató, le puso de palos al lobo, y se fue lamiendo sus heridas, ¿verdad? Yo vi otra cosa, yo vi eso. Yo vi que el pastor fue, se jugó la vida, le puso sus palos al lobo y el lobo tuvo que salir huyendo, rescató a su oveja y todos felices, hermanos. Bueno, hasta una explosión de júbilo hubo. ¿Sí o no? Porque así es. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero las que no son mis ovejas, esas no oyen mi voz, esas oyen cualquier otra voz y se van con quien sea. Usted se puede explicar entonces por qué algunos dicen, no, pero pues si el hermano estuvo en la iglesia desde no sé cuántas generaciones atrás y el hermano hizo y deshizo, y entonces ¿cómo terminó por irse? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las que no son, oirán a cualquier otro, se irán. Lo que pasa es que a veces nosotros nos colocamos en una posición que no nos corresponde para cuestionar los designios de Dios y decir, no, pues no me parece. No, ¿por qué me salvó a mí? ¿Por qué no salvó a los otros? ¿Por qué? En la mañana hablábamos de la discriminación y me llamó la atención el comentario de nuestro hermano Mariano. Decía, si yo conozco su vida, ¿se acuerdan? Si yo sé lo que ha hecho, ¿por qué a él sí lo salvó? Ahora yo quiero decirle eso, porque todo esto tiene que ver con Noé. ¿Acaso Noé era una persona dotada de virtudes, hermanos? ¿Usted cree que Noé no mentía, que Noé no era idólatra, que Noé no hacía lo que todos hacemos? ¿Usted cree eso?
¿Usted cree que no tenía problemas con su esposa? ¿Usted cree que no tenía problemas con sus hijos, con las nueras? ¿Usted cree que todo era color de rosa? Pero el texto dice, Noé halló ¿qué? Gracia. A lo mejor las personas que se estaban muriendo ahí en el diluvio decían, Señor, ¿por qué no me salvaste a mí? ¿Por qué a él? La respuesta del Señor será, porque así lo decidí. Porque así me plació. Esa es la clave, esa palabra, plació. Pero ya no voy a poder hablar de eso, hermanos. Lo que sí refiero aquí en Hebreos 4:12 es que dice que no les aprovechó, que es una palabra griega que quiere decir no les fue de provecho, no les fue útil. No cumplió el propósito salvífico. Romanos 10:16, hermanos. Denme nada más 5 minutos para cerrar esta parte del llamamiento general. Aún así no cerraré el llamamiento general, sino solamente hasta este punto. Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Yo le dije que el mundo se dividía en dos, los que obedecen y los que no obedecen. No obedecieron al evangelio, pues no todos han creído el anuncio del evangelio. Juan 1:11, a lo suyo vino. ¿Qué no Israel era el pueblo de Dios, hermanos? ¿Que no era el pueblo elegido de Dios? ¿Cómo entonces dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? No todos. Jeremías 6:16-19. Preguntad por las sendas antiguas, párense en los caminos, pregunten cuál es la senda, anden por ella. Y dice, mas ellos dijeron, no andaremos. Jeremías 6:16-19. Y ellos dijeron, no andaremos. Tócales la trompeta. Y ellos dijeron, no la escucharemos. Los que obedecen y los que no obedecen, hermanos. Esta es la responsabilidad humana en la perdición del ser, de su persona. El hombre deliberadamente hace caso omiso de la soberana voluntad de Dios para salvar. Con este texto voy a cerrar porque quería presentarles el caso del faraón, pero me tardaría yo ahí mucho tiempo en enseñarlo. Eso es lo que vamos a tratar en la siguiente lección, si Dios nos da vida, si Dios quiere. Le estudiaremos esa parte. Hasta ahorita, este es el último texto, Juan 5:39-40. Escudriñad las escrituras. ¿Por qué, hermanos? Ahora, no es una recomendación a pónganse a estudiar, porque a veces algunos citan así el texto y dicen, no, ahí está diciendo, hermano, ya ve, hay que escudriñar las escrituras. Por supuesto que hay que escudriñarlas, pero el texto no está diciendo eso. Jesús está teniendo un encuentro ahí, un enfrentamiento con los líderes religiosos de su tiempo que se creen ya los salvados, los elegidos, los especiales. Y el Señor les dice, bueno, miren, ustedes estudian las escrituras, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y no se dan cuenta que ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Porque como se nos proyectó el video y como se nos dijo en la mañana, todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, revelan a Cristo Jesús en una faceta o en otra. Jesús dice, estas escrituras son las que dan testimonio de mí. Ahora quiero que vean el 40. Y no queréis venir a mí para que tengan vida. ¿Se da cuenta de la incongruencia del corazón humano? Por un lado, reconoce que la Biblia es la palabra de Dios revelada y que Jesucristo se encuentra ahí, pero no quiere venir a Él. Son aquellas personas que usted les comparte el evangelio y dicen, no, sí, yo creo en un Dios, yo me porto bien, yo no hago mal a nadie, yo no necesito a Dios, o sea, una religión, estar ahí metido. No. Escudriñan las escrituras, creen que las escrituras son buenas, son útiles, pero no les aprovecha porque no va acompañada de fe. Y aún la fe, hermanos, la fe es un don de Dios. Aún la fe es el don de Dios. Este pasaje es muy revelador. No queréis venir a mí para que tengan vida. Pudiendo tenerla, no quieren venir a mí. Por lo tanto, recibirán el justo pago a sus acciones.
Ahora, para que esto no quede así inconcluso, hermanos, a manera de conclusión de esta parte, tal vez usted se pregunte, entonces, ¿soy o no soy? Y si soy, ¿por qué soy? ¿O por qué soy como soy? Cuando más bien usted debiera decir, gracias Señor, porque en ti yo soy lo que soy. Yo no me voy a preocupar, en ese sentido, yo no me voy a preocupar de por qué Dios no salvó al vecino. Yo voy a bendecir su nombre porque me salvó a mí. Yo no voy a vivir una vida de inseguridad, de incertidumbre, diciendo, ay Señor, ¿será que vas a salvar a todos? ¿Será que este hombre que me acaba de vender los bolillos tan caros, será que este sí será salvo o no? ¿Será que este hermano que me hace ver mi suerte, será que es predestinado? Yo creo que no. O sea, no es para que estemos pensando eso, hermanos. Es para que digamos, bendito sea Dios, porque desde antes de la fundación del mundo, Él me eligió. ¿Por qué? Porque Él así lo quiso hacer, hermanos. ¿Qué hubo en Suriel Martínez para que Dios dijera, tú eres salvo, ven a mí, yo te llamo y vendrás? Porque cuando yo te llame de manera eficaz, tú vendrás. ¿Qué halló en Suriel? Yo les diré, nada. Hace años se cantaba una alabanza que decía, si hay algo bueno dentro de mí, Señor, tómalo. Lo quiero entregar y dice, Señor, no quiero nada. No tienes nada bueno que dar, pero yo sí, tómalo. Pero está siempre el deseo del hombre de decirle a Dios, yo te ayudo. Déjame aportar mis buenas obras. Señor, no soy tan malo, mira, conmigo no te va a costar tanto trabajo como el de al lado. Yo soy mejor, mira, tómalo. No tiene sentido, hermanos. Y eso lo vamos a seguir viendo en lo que tiene que ver con la elección de Dios como un acto soberano. Bendice a Dios por ser llamado, por ser elegido. Ahora que le toca permanecer fiel. Y eso es lo que vamos a estar analizando, hermanos. Voy a cerrar de esta manera esta primera parte de la enseñanza. Que Dios nos bendiga, hermanos.